Nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de decir, ni siquiera Elan, en una habitación cerrada, con paredes de piedra y miradas que pesaban más que el aire. Una frase prohibida empezó a tomar forma. No era una blasfemia, gritaba. No era un insulto, An era peor. Era una idea capaz de derrumbar siglos de certezas. La Tierra no ocupa el centro de todo en 3 segundos. Eso bastó para que el destino de este hombre quedara sellado. Pero para entender por qué esa frase lo llevó al castigo, hay que retroceder en mucho An. Porque esta historia no comienza con un juicio. Comienza con un niño curioso y una obsesión peligrosa. Desde muy joven, él entendió algo que pocos se atrevían siquiera a sospechar que aceptar lo que todos creen no siempre significa que sea verdad. Mientras otros repetían explicaciones heredadas, él miraban, observaban, medían, dudaban, y esa duda, silenciosa al inicio, sería su condena. Vivía en una época donde el orden del universo no era solo ciencia, era ley, era fe, era poder. Decir que el mundo estaba equivocado no era un error académico, era un acto de desafío. Aún así, decidió estudiar números cuando todos esperaban obediencia. Decidió mirar al cielo cuando lo correcto era bajar la cabeza. Aquí viene la primera revelación. An no buscaba destruir nada. An buscaba comprender. Durante años, se ganó la vida enseñando lo que se le permitía enseñar. Nada más, nada menos. Pero por las noches algo cambiaba. Mientras la ciudad dormía, él seguía despierto. No rezando, mirando el cielo nocturno, se convirtió en su cómplice. Y pronto, también en su acusador, porque no se conformó con mirar a simple vista. An construyó, ajustó, mejoró. An tomó un instrumento imperfecto y lo transformó en algo que nadie había usado así antes. No para la guerra, An, no para el comercio, sino para observar aquello que siempre había sido intocable. Las estrellas ya no eran puntos fijos, la luna dejó de ser perfecta, y los planetas empezaron a moverse de una forma inquietante. Aquí está la segunda microrrevelación. Lo que descubrió no podía ocultarse para siempre, pero tampoco podía decirse en voz alta. Cada nueva observación abría una grieta en el relato oficial, y cada grieta era una amenaza directa al orden establecido. Él lo sabía, y aún así, siguió. Publicó textos que parecían inocentes, escritos elegantes, cautelosos, llenos de preguntas, no de afirmaciones. Pero las preguntas, cuando son correctas, son más peligrosas que las respuestas. Pronto comenzaron los murmullos. Está insinuando algo, está yendo demasiado lejos. Está jugando con fuego, An. Y aquí llega la tercera revelación. Fue advertido. Amigos cercanos, personas con poder, incluso figuras respetadas de su tiempo le dijeron lo mismo con distintas palabras en detente. Mira hacia otro lado, An, no cruces esa línea, porque la línea existía. Invisible, pero mortal. Durante un tiempo, fingió obedecer. Guardó silencio, sonrió, aparentó sumisión. Pero el cielo no se detuvo. Los datos no desaparecieron. Y la verdad seguía allí, girando lentamente sobre sí misma. Entonces cometió el error que cambiaría todo. Decidió explicar sus ideas de una forma que cualquiera pudiera entender. No solo eruditos, no solo académicos, en personas comunes. Eso lo hizo famoso, An, y lo hizo vulnerable, porque cuando una idea deja los círculos cerrados y llega al pueblo, ya no puede controlarse. El rumor se expandió rápido. Hay alguien diciendo que la Tierra no ocupa el lugar que creemos. Y ahora sí. Allá no era curiosidad, era amenaza. Las autoridades empezaron a observarlo de cerca. Sus palabras fueron analizadas, sus textos revisados, sus silencios interpretados. Él aún no había pronunciado la frase prohibida en público, pero todos sabían que estaba allí, esperando, y entonces llegó la citación. Una orden formal, educada, irrefutable, tenía que presentarse, responder preguntas, explicar lo inexplicable. Entró caminando, salió distinto, porque lo que ocurrió dentro de esa sala marcaría el comienzo de su caída, y el momento exacto en que el universo dejó de ser el mismo para siempre. Y lo peor es que aún no había dicho lo más peligroso. No lo citaron para debatir, lo citaron para medirlo. Apenas cruzó la puerta, lo entendió todo. Ese no era un lugar para buscar la verdad.
Era un lugar para proteger certezas. La sala era fría, encerrada, sin ventanas, como si el cielo no tuviera permiso para entrar. La primera pregunta no fue técnica, ni científica, fue personal. ¿Por qué observa lo que observa? Ahí apareció la primera grieta. Porque observar no era el problema. El problema era qué hacía con lo observado. Le pidieron que leyera fragmentos de sus propios escritos, palabra por palabra, en voz alta. Cada frase sonaba distinta allí dentro. Más peligrosa a más grande. No analizaron sus cálculos. Analizaron sus implicaciones. Si la Tierra no estaba en el centro, entonces algo mucho más profundo se movía en jerarquías, en poder, en fe. Uno de ellos cerró un libro con lentitud. Ese sonido pesó más que cualquier acusación. Sus ideas confundón. No dijeron son falsas, dijeron algo peor. Confundir al pueblo era sembrar dudas, y la duda en ese tiempo era una amenaza directa. Él respondió con cuidado. Habló de hipótesis de modelos, de posibilidades matemáticas. Pero aquí está la revelación clave, ya no importaba cómo lo dijera. Lo dejaron ir, no absuelto, no condenado, vigilado, desde ese día. Cada paso fue observado, cada conversación interpretada, cada silencio sospechoso intentó callar. Durante un tiempo, pero cometió un error fatal. Quiso explicar, escribió de forma clara, accesible, incomprensible para cualquiera. Y eso lo hizo famoso. Las ideas dejaron los círculos cerrados, llegaron a la gente común. Y cuando el pueblo entiende, el poder tiembla. Los rumores crecieron, las miradas cambiaron. Entonces llegó la segunda citación. Esta vez no fue amable, fue directa. Le recordaron una promesa antigua, no defender públicamente esa idea. Le leyeron sus propios textos, los interpretaron como confesiones. Él intentó explicarse, pero ya no escuchaban. Entonces le hicieron la pregunta decisiva. Si tuviera que elegir, ¿cuál es verdadera? El silencio fue eterno. Responder era perder. Callar, también eligió hablar. No gritó, no provocó. Solo dijo lo que había visto. Y en ese instante, todo cambió. No hubo arresto. No hubo violencia, solo una decisión fría. Sus ideas eran oficialmente peligrosas. Se le prohibió enseñar, publicar. Hablar, le ofrecieron una salida compasiva, renunciar públicamente o enfrentar consecuencias peores. Esa noche entendió algo irreversible. No importaba lo que hiciera, el mundo ya había escuchado, y el castigo que venía no sería rápido, ni visible, sería lento, humillante y definitivo. El castigo no llegó con gritos, llegó con tiempo, y eso fue peor. Nadie lo arrestó. Nadie lo tocó, simplemente lo borraron, las visitas cesaron, las puertas se cerraron, los saludos se apagaron. Aquí está la primera revelación, lo aislaron sin encerrarlo. Seguía caminando libre, pero ya no pertenecía. Aún así, cada noche volvía al mismo lugar, miraba el cielo, no por desafío, por necesidad. Porque después de ver la verdad, fingir ignorancia es una forma de muerte. Comenzó a escribir otra vez, en secreto, no para publicar, para dejar rastro en papeles escondidos. Notas cifradas, ideas guardadas para un tiempo que no era el suyo. Segunda revelación, sabía que no sería escuchado en vida. Mientras su mente se afinaba, su cuerpo cedía, la vista fallaba, las manos temblaban. La ironía era cruel. Entonces ocurrió algo inesperado. Una visita no oficial, no registrada, alguien influyente habló sin rodeos. No quieren tu muerte, quieren tu ejemplo, y todo encajó. No buscaban la verdad, buscaban obediencia. El mensaje fue claro, habría una última comparecencia, una oportunidad final de corregirse. Si aceptaba, viviría. Si no, desaparecerían. Esa noche no durmió. No por miedo a morir, sino por miedo a traicionarse. Al amanecer tomó una decisión. Se presentaría en la sala, estaba llena más que nunca. No querían argumentos, querían una frase. Le entregaron un documento ya escrito. Solo debía leerlo. Decía que se había equivocado, que había exagerado, que aceptaba el orden establecido. El silencio fue absoluto. Leer significaba vivir, negarse. No. Miró el texto, levantó la vista
Y aquí llega el momento decisivo. An no estaba eligiendo entre verdad y mentira, sino entre voz y silencio. An comenzó a leer. Cada palabra pesó, An cada línea dolió. Cuando terminó, la sala respiró aliviada. Había cedido a no, eso creyeron. Porque mientras se retiraba, murmuró algo, tan bajo que nadie se atrevió a escribirlo. No fue un desafío, An. Fue una certeza, y ese susurro selló su destino, porque el perdón tenía una condición final, una que lo castigaría cada día. Lejos del público, a lejos del poder, lejos del cielo. El perdón no fue libertad, An fue encierro lento. No hubo cadenas, An hubo límites. Le dijeron dónde podía vivir, que podía leer Andé, que podía hablar. Aquí está la primera revelación. An seguía siendo vigilado, incluso en silencio. Su mundo se redujo a unas pocas habitaciones, a pasos contados anadías iguales. El cielo, su antiguo refugio, quedó fuera de alcance, no podía observar, no podía medir, no podía comprobar. Solo recordar An, y recordar duele más que perder. Pasaron los meses, luego los años. El tiempo dejó de avanzar, solo caía. Pero incluso allí ocurrió algo inesperado. Comenzaron a llegar visitas jóvenes, An curiosos, no venían por órdenes, venían por preguntas. Segunda revelación en su castigo, no apagó su influencia, no enseñaba fórmulas, An contaba historias, hablaba del método, de dudar, de observar antes de creer. Nunca decía la frase prohibida, no hacía falta. Las ideas viajaban solas, su salud empeoró, en la vista casi se apagó, pero su mente seguía clara. Entonces llegó una noticia desde lejos, un nuevo instrumento, más potente, más preciso. Otros estaban viendo lo mismo que él vio años atrás, y no podían ignorarlo. Aquí aparece la revelación más peligrosa hasta ahora, la verdad. Empezaba a confirmarse sin él. El mundo comenzó a cambiar lentamente. Lo que antes era impensable, ahora se discutía en voz baja. Sus antiguos textos volvieron a circular, no con su nombre, An, con cuidado. Mientras tanto, él envejecía. Sabía que no saldría de allí. ¿Lo aceptó, An? Pero no se arrepintió, porque entendió algo esencial. Las ideas no pueden encarcelarse. Antes de morir, pidió una sola cosa, An: no poder, no reconocimiento en papel. Escribió con dificultad An Lenton con pausas largas. No fue una confesión, An, fue un legado. No dijo yo tenía razón, dijo algo más fuerte. Mirad por vosotros mismos. Y cuando cerró los ojos por última vez, no hubo ceremonias, no hubo honores, solo silencio, pero ese silencio no duraría, porque afuera el cielo seguía girando. Y muy pronto, alguien haría una pregunta que ya no podría castigarse. La muerte no lo silenció, la amplificó. Durante un tiempo nada cambió, al menos en apariencia. Las autoridades respiraron tranquilas. El ejemplo estaba dado, el castigo cumplido, pero algo comenzó a moverse. No en plazas, no en templos, en talleres pequeños, en habitaciones cerradas. Aquí está la primera revelación. Sus ideas sobrevivieron porque ya no necesitaban su voz. Copias manuscritas circularon, sin firmas, sin nombres, solo ideas. Cada lector se convertía en testigo, y cada testigo en riesgo. Nuevos observadores alzaron la vista, con instrumentos mejores más precisos, y vieron lo mismo. Las órbitas no encajaban, los cielos no obedecían al relato antiguo. La duda volvió pero esta vez era colectiva. Segunda revelación, ya no era un hombre contra el sistema, era la realidad contra la costumbre. Algunos intentaron frenar el cambio, prohibiciones, advertencias, pero el cielo no retrocede. Las generaciones jóvenes empezaron a hacer preguntas distintas, menos temerosas, más directas, y cuando una pregunta se repite lo suficiente, se vuelve inevitable. Aquí aparece un giro crucial. Las mismas instituciones que lo castigaron comenzaron a guardar silencio. No lo defendieron, pero tampoco lo negaron. El relato empezó a resquebrajarse desde dentro. Mientras tanto, su nombre, aún prohibido, empezó a pronunciarse en voz baja. No como hereje, como advertencia. Recuerda lo que le pasó pero el miedo ya no bastaba, porque ahora había pruebas. Tercera revelación. Los datos empezaron a vencer al dogma. Tablas, registros, comparaciones. En el cielo hablaba con números, y los números
no creen. Lentamente, los libros cambiaron, las explicaciones se ajustaron, las certezas se movieron, sin ceremonias y sin disculpas. El mundo se reescribía en silencio. Él no estaba allí para verlo, pero había preparado el terreno. Y entonces ocurrió algo impensable años atrás. Una nueva generación enseñó, abiertamente, lo que antes se castigaba. No como desafío, como evidencia. Y aquí llega la revelación más incómoda. Nadie pidió perdón. La historia avanzó como si nada hubiera pasado, como si el castigo nunca hubiera existido. Pero el costo fue real. Y alguien lo había pagado. El cielo ya no tenía centro, y el ser humano tampoco. Pero faltaba el último giro, porque cuando una verdad vence, alguien siempre intenta reescribir quién la dijo primero. Y eso estaba a punto de ocurrir. Cuando la verdad se vuelve aceptable, comienza otra batalla. La batalla por el crédito. Aquí está la primera revelación. Empezaron a hablar de la idea, sin hablar del hombre. Los libros nuevos explicaban el universo con naturalidad y sin conflicto, sin historia. El cambio parecía limpio y ordenado, como si siempre hubiera sido así. Pero no algunos nombres aparecieron, otros no. Figuras convenientes fueron elevadas a más jóvenes, más obedientes, y él quedó en las notas al margen. Cuando aparecía segunda revelación, la verdad fue aceptada, pero su sacrificio fue borrado. El relato oficial se reescribió con cuidado, sin juicios, sin castigos, sin advertencias, como si nadie hubiera sufrido por decirlo antes. Pero fuera de los libros, algo distinto ocurría. Cartas privadas, diarios personales en relatos transmitidos en voz baja. Allí, su historia sobrevivía completa, no como héroe, como advertencia humana. Mientras tanto, el mundo avanzaba. Nuevas mediciones, nuevos modelos, nuevas certezas. El universo ya no giraba alrededor de la Tierra. Y nadie discutía eso. Lo que sí se discutía era quién se había atrevido primero. Aquí aparece una tensión inesperada. Algunos comenzaron a rescatar su figura con cautela, con distancia, no para honrarlo, sino para usarlo. Tercera revelación, su nombre empezó a servir como símbolo, no como verdad, un ejemplo cómodo, controlado, domado por el tiempo. Pero los documentos no mienten. Los manuscritos escondidos, las cartas olvidadas, las fechas, todo apuntaba a él, y esa evidencia comenzó a incomodar, porque aceptar la verdad completa implicaba algo más duro en admitir la injusticia. Y eso es más difícil que cambiar una teoría. Aquí está el giro silencioso. Algunas instituciones comenzaron a suavizar su pasado, cambiar palabras, eliminar acusaciones. No lo absolvían, pero lo diluían, como si el tiempo pudiera limpiar la culpa. Mientras tanto, fuera del poder, su figura crecía, no como mártir, como conciencia, alguien que pagó el precio antes de tiempo. Y entonces surgió una pregunta imposible de callar sí. Tenía razón. ¿Por qué fue castigado? Esa pregunta empezó a pesar, porque no apuntaba al cielo, apuntaba a la historia, y la historia, cuando se mira de frente, no siempre perdona. El mundo había aceptado el universo nuevo, pero aún no estaba listo para aceptar lo que hizo para llegar allí. Y ese ajuste final todavía estaba pendiente. La pregunta empezó a incomodar a los correctos. No venía de rebeldes, venía de académicos de estudiantes, de lectores atentos. Si estaba equivocado, ¿por qué temieron tanto? Ese fue el punto de quiebre. Aquí surge la primera revelación en él. Problema nunca fue la idea, sino el momento. Había dicho la verdad demasiado pronto, antes de que el mundo estuviera listo, antes de que el poder pudiera controlarla. Los archivos comenzaron a abrirse lento, con cuidado, actas, registros, cartas oficiales. Todo confirmaba lo que muchos sospechaban. No fue un error, fue una decisión. Segunda revelación, sabían que podía tener razón. Y aún así lo detuvieron. Porque aceptar esa idea en ese tiempo significaba perder algo más grande que una discusión científica, significaba perder autoridad. El relato empezó a cambiar otra vez. No de golpe, nunca de golpe. Pequeñas frases nuevas, notas al pie en aclaraciones históricas. El castigo dejó de llamarse castigo.
pasó a ser contexto, pero la memoria no es tan fácil de corregir. Fuera de los libros oficiales, su figura creció con fuerza en documentales, en debates, en conversaciones nocturnas. No sobre el universo, sobre el precio de decir la verdad. Aquí llega la revelación más incómoda. Su historia empezó a usarse como espejo. Cada vez que una idea nueva era atacada, su sombra aparecía. Recuerda lo que pasó aquella vez. Ya no era solo ciencia, era advertencia moral. Mientras tanto, el mundo miraba al cielo con normalidad, sin miedo, sin castigos. Lo que antes era herejía ahora era una lección básica. Y esa contradicción pesaba. Algunos pidieron una revisión pública, otros un reconocimiento tardío, pero el poder es lento para admitir errores. Porque hacerlo implicaba aceptar algo más duro, que castigaron a un hombre por atreverse a mirar mejor. Aquí ocurre el giro final, antes del cierre. Su historia dejó de ser solo pasado, se volvió actual. Cada generación la reinterpretó. Cada época la necesitó. No por lo que dijo del universo, sino por lo que reveló del ser humano. Y entonces, sin ceremonias ni anuncios, algo cambió definitivamente. Ya no se preguntaba si tenía razón. La pregunta era otra mucho más peligrosa, que otras verdades fueron castigadas solo por llegar demasiado temprano, y esa pregunta no apunta al cielo, apunta a nosotros. El tiempo hizo lo que el poder no pudo. Unificó los hechos ya no quedaban dudas razonables. Los documentos eran claros, las fechas precisas, las pruebas irrefutables. Aquí llega la primera revelación final. No fue castigado por estar equivocado, sino por tener razón antes de tiempo. La historia finalmente se ordenó sola. No hubo disculpa formal, no hubo acto solemne. Solo una corrección silenciosa, que decía más que cualquier perdón. Su figura dejó de ser incómoda y pasó a ser inevitable. Hoy, su idea se enseña desde la infancia, como algo obvio, natural, indiscutible, y ahí está la paradoja más dura de todas, a lo que le costó la libertad. Ahora es conocimiento básico. Nadie recuerda el miedo, nadie recuerda la amenaza, pero el castigo ocurrió, y alguien lo soportó para que el mundo avanzara. Aquí está la última revelación en punto E. La verdad no necesita mártires, pero la historia casi siempre los crea. No gritó, no lideró multitudes, no buscó destruir nada, solo miró mejor. Y por eso pagó año, y el universo ya no tiene centro. Y el ser humano tampoco. Pero quizá esa fue siempre la lección, que no somos el eje de todo, que equivocarnos es parte del camino, y que castigar pregunta siempre termina siendo un error, porque las ideas, cuando son verdaderas, no desaparecen, solo esperan y tarde o temprano regresan.